Cayetana Guadalupe hará su ponencia con el tema la inseguridad como efecto dominó en los jóvenes y estudiantes. Pido un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes a todos, gracias por su compañía en estas exponencias que estamos organizando. Como ya lo mencionó la compañera, mi tema es la inseguridad como efecto dominó en los jóvenes estudiantes. Continuaré. El tema principalmente lo quise abarcar porque es como poder analizar cómo surte efecto la marginación, estos sectores de la sociedad que son los jóvenes y los estudiantes. No todo se centra en la violencia física, sino en el mismo entorno. Perdón, estoy un poco nerviosa. No todo se centra en la violencia física, sino en el mismo entorno, ya que también se surte una violencia moral o subjetiva. Principalmente la pregunta que yo me planteé para poder realizar esta investigación es como, ¿qué factores provocan que los jóvenes estudiantes sean víctimas de la inseguridad? Lo que pues son muchas enigmas que se pueden… ¿Qué? Bueno, para mí, y lo que estuve analizando en algunos textos, algunos de los factores que son principalmente causantes de esto es la normalización de la violencia y la exposición a ambientes violentos, la violencia subjetiva, discursos de la violencia, la falta de culturalización, las ideas tradicionalistas de la sociedad con respecto a los jóvenes. Todo esto se centra prácticamente en un marco de la sociedad y de lo cultural. Prácticamente uno de los objetivos con los que quise hacer esto es como tratar de concientizar a la población acerca de los problemas que estamos normalizando hoy en día como sociedad, y pues no presentemente hoy en día, sino a través de todo el tiempo. Otro de los objetivos es hacer ver que a las personas que todos estos factores no son algo normal y no son propios de nosotros, y también pues hacer como un pequeño análisis de cómo disminuir, como ya lo había mencionado en otras exponencias, no se puede erradicar un problema porque pues ya está arraigado, pero sí se puede ir disminuyendo con muchas cosas que podríamos hacer como prácticas y así. Principalmente una de las cosas que se centra es como la violencia, los feminicidios. Una de las cosas que también me resultó muy interesante es ver cómo los eventos que han estado ocurriendo en nuestra sociedad, como el narcotráfico, la trata de blancas, el bullying, la violencia intrafamiliar y de género, el tráfico de armas, los secuestros, los desaparecidos, las extorsiones, las ejecuciones, los feminicidios y la corrupción son como varios factores que en sí pues son muy importantes para poder ver cómo se va ejerciendo todo esto en este contexto, que no solo afectan no solo nos afectan a nosotros como, por decirle, como sociedad o colectividad, sino pues ya va más allá de que se trata de adaptar a comportamientos colectivos. Principalmente estos factores de violencia también se presentan en espacios públicos, en las calles y en algunos lugares que podría ser posiblemente en los hogares, principalmente como la violencia intrafamiliar. Voy a citar una frase que es del señor Judith Griezmann, no sé cómo se pronuncia, es un poco difícil. Es como que centra todo esto, que es así: la violencia no es solo matar a otro, la violencia cuando usamos… hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Uno de los antecedentes los que pude concluir es como de que empieza desde la Revolución Mexicana, principalmente con los factores de los jóvenes universitarios. Ya que se centra principalmente en los centros universitarios, ya que es el único lugar en los que los jóvenes pueden como tener una expresión más allá de como tratar de formar parte de la sociedad. Los jóvenes en este periodo pues siempre en los centros universitarios trataban de hacer referencias ideológicas central a la tradición liberal, ya que pues ante esto los jóvenes eran como el estereotipo de un anhelo y un cambio para nuestro entorno.
bueno, voy a leer algo que tengo aquí, las demandas, o sea, acerca de este periodo. Las demandas por el paso de una generación a otra era impedido por una gerontocracia. También uno de los motivos, creo yo, no sé si investigué bien o mal, que uno de los motivos también los que se dio los problemas de la Revolución Mexicana, bueno, con respecto a los jóvenes, es el sistema de la gerontocracia, el cual no daban como oportunidad a los jóvenes de formar parte de una sociedad. Y pues y bueno, voy a leer otro fragmento. Justo antes de que estallara la revolución se registra en el país un proceso de crecimiento oligarquizaria que amenazaba con clausurar todos los canales de movilidad social. Además, las condiciones económicas del periodo dificultaban el acceso a un ámbito laboral que aseguraba independencia económica. O sea, también los jóvenes en este aspecto se sentían como que marginados porque pues no podían complementarse en sí. Quiero creer eso. Para aclarar más este punto sería como que iniciación con el Partido Liberal Mexicano, que pues es principalmente creado por los hermanos Magón, que pues vendría siendo Enrique Flores Magón, Ricardo Flores Magón y Jesús Flores Magón. El Congreso Liberal asistiría a más de 50 delegados y cientos de asistentes. Está la composición social de los delegados, que eran 9 periodistas, 6 abogados, 4 ingenieros, 4 médicos y el resto serán estudiantes. Lo que creo yo que fue como el impacto que causó aquí en parte de los estudiantes fue el día 26 de septiembre de 1906, ya que un grupo de 30 magonistas pertenecientes al Partido Liberal Mexicano tomaron la plaza pública del municipio de Jiménez, que se extendió hasta el estado de Veracruz y que por falta de armas fueron desmembrados. Y pues como ya sabemos, muchos acontecimientos que han surgido después de esto, que es como la matanza de las 3 plazas, de las 3 plazas, en los 43 de Yotzinapan y pues actualmente los más mencionados que son los 3 de cine. Y pues son muchos casos que también se ha presentado que a lo mejor no han tenido una gran relevancia en nuestro entorno, como fueron también los 5 jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, de Veracruz. Y fue una pregunta que me planteé, ¿hasta qué grado nosotros como sociedad hemos permitido que este tipo de conductas en nuestra sociedad? A mí se me hace algo muy malo, a lo mejor estoy mal, o mejor algunos van a estar en contra de mí, se me hace de una manera muy injusta y muy cruel que se intenten hacer como huelgas para poder hacer manifestaciones con huelgas, perdón, para decir que estamos hartos de todo esto, pero o sea, ¿hasta qué grado nosotros también hemos sido partícipes de todo este tipo de marginar a nosotros mismos, porque pues ya normalizamos toda esta violencia? Y prácticamente a lo mejor, posiblemente puedo hablar ahorita de este tema y a lo mejor muchos dicen, pues, para nosotros que nos va a interesar tal vez hasta cierto punto porque nosotros no hemos sufrido eso, pero prácticamente qué pasaría con las personas que ya lo sufrieron o que por terceros ya lo vivieron. Uno de los, les voy a comentar algo que estuve leyendo también en el periódico, es el más reciente reportaje del Gobierno de México, asegura que hay un total de 32.277 personas desaparecidas, o como dicen los funcionarios que elaboran el informe, sin localizar, de las cuales el 73.7% son hombres y el 26.3% son mujeres. Lo que impresiona en el reporte del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas es que no hay ningún estado del país que esté libre de este flagelo. Los más afectados son los jóvenes, pues casi la mitad, que es el 41%, de los 32.277 desaparecidos son personas o jóvenes de 15 y 29 años. Es una cosa que en lo personal yo lo comentaba en una de nuestras clases, que cómo podríamos nosotros, como prácticamente en su mayoría de mi salón, humanistas, podríamos resolver estos problemas. Y pues yo pensé que una de las posibles soluciones sería como dándoles una buena educación a los niños, aunque en sí no se puede del todo, ya que pues es muy difícil poder tratar de cambiar una mentalidad de un niño que está siendo educado con ambientes tal vez de violencia. Y pues prácticamente para mí yo quise tomar este tema y tratar de relacionarlo con un efecto dominó. A lo mejor dicen, ¿por qué efecto dominó? Que prácticamente para mí la ficha del dominó vendría siendo como el marco
de la normalización de los problemas que hemos tenido como sociedad. Y prácticamente los puntos en cada ficha sería como los problemas que hemos tenido como sociedad y que posiblemente no hemos podido erradicar. No sé, creo que fue menos del tiempo que… Ya. Continuamos con el compañero Morales Raigosa Juan Francisco con el tema Generalidades sobre la marginación al enfermo de SIDA. Tranquila, ya pasó. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema es las generalidades de la marginación al enfermo de SIDA, o bueno, esa fue, digamos, el título que quedó, pero en realidad mi idea siempre fue ver qué tanto tenía que ver los médicos con la marginación que se le está dando a los enfermos específicamente de SIDA, ya que tiene que ver. Si concretamos que los enfermos de SIDA, o más bien el SIDA, se descubre o se ven los primeros casos en los 80s y localizamos cómo se estuvo tratando la enfermedad por parte de los médicos, nos damos cuenta que los prejuicios, los estereotipos respecto a muchos tipos de personas, drogadictos, prostitutas y sobre todo los homosexuales, afectaron para poder saber la localización de dónde venía y poder saber cómo se iba a tratar la enfermedad. Entonces, es aquí cuando un discurso, digamos, tiene efectos en la realidad y por ello se dice que hay discursos atravesando el cuerpo. Bueno, para empezar, pongo estos datos pues, generales que están en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. El VIH ha matado a 35 millones de personas. En 2016 por su causa murieron aproximadamente 1 millón de personas. En 2016 había 36.7 millones de infectados, siendo África el continente más dañado con 25.6 millones de personas infectadas. Al 2016, solo el 70% de los infectados conocía su estado. En su etapa más avanzada es a lo que se llama SIDA y tarda de 2 a 15 años en manifestarse. El VIH aumenta la posibilidad de contraer infecciones, cánceres y enfermedades que una persona con sistema inmunitario sano puede combatir. Pero todo esto lo sabemos hoy. Creo que todo esto sirve para darnos un marco de referencia, para saber más o menos qué sí es y qué no es la enfermedad del SIDA, cómo sí se contagia y cómo no se contagia. Ahora, creo que comparto la idea con Foucault de que el origen de la medicina moderna está en el siglo XVIII y por lo tanto hay varias cosas que compartimos en cuanto a la medicina o conocimientos médicos con la que se formuló con el modelo originado en el siglo XVIII. Bueno, el modelo médico actual, según Foucault, nació en el siglo XVIII, buscaba jerarquizar, clasificar, organizar todo. En el siglo XX, la psiquiatría, rama de la medicina, específicamente en los 50, publica la primera edición del DSM, considerando a la homosexualidad como una enfermedad mental, basándose en la conexión entre la homosexualidad y algunas formas de desajuste psicológico. Fue incluida en la sección de desviaciones sexuales para la segunda edición lanzada en 1973 por la presión ejercida principalmente por el Frente de Liberación Homosexual desde la década anterior. Esto provocó que cambiaran el diagnóstico la Asociación de Psiquiatría Americana sin que todos los miembros estuvieran de acuerdo, pues solo el 58% de los miembros lo aceptaron. El nuevo diagnóstico era perturbaciones en la orientación sexual. Como vemos, en realidad no hay una gran diferencia en cuanto a desviaciones sexuales y las perturbaciones de orientación sexual. En la tercera edición, publicada en 1980, es decir, esta es importante porque es más o menos cuando surge el primer caso que se considera de SIDA, que es en 1981. En este manual se habló de homosexualidad egonística, refiriéndose al malestar sobre la orientación sexual que distinguía a los homosexuales. Es hasta la cuarta edición, publicada en 1994, es decir, 13 años después de que aparece el primer caso de SIDA,
que se dejó de hablar de homosexualidad como enfermedad para hablar de el persistente e intenso malestar sobre la orientación sexual propia en heterosexuales y homosexuales, como uno de los llamados trastornos sexuales no específicos. Esta parte aparece textualmente en el DSM. Algo común que vemos en estos manuales es que no parten de patologías comprobadas, sino de juicios morales tomados de antemano, hechos imperativos. El SIDA no es provocado por las distintas formas de alcanzar el goce, sino por transmisión de anticuerpos contenidos en algunos de los líquidos corporales, y en esto hay diferencia como trataré de demostrar en la ponencia. Un médico que pensaba en localizar la forma de transmisión y en el tratamiento, que estaba al día de los avances de la psiquiatría, podría partir de que las prácticas sexuales desviadas que describía la psiquiatría tendrían resultados contrarios a los que tendrían las relaciones sexuales no desviadas. Si parte de esto, está partiendo de lo que se considera normal y anormal y por ello no va a lo sustancial. Ok. Bueno, los 80 son los años en los que surge tanto la enfermedad como las teorías acerca de cómo se origina y cómo se transmite la enfermedad. Considero más importante el saber cómo se transmite la enfermedad y por ello hablo más en torno a esto. Es en la década de los 80 que se detectó su existencia, su funcionamiento era completamente desconocido, por lo que se generan los rumores más extravagantes. Siguiendo un orden cronológico respecto a estos rumores, una de las primeras cosas que se creyó que podía haber iniciado con esas muertes tan características fue que los homosexuales consumían sustancias para hacer más intenso el orgasmo. Esto en la comunidad que se estaba dando en San Francisco, ya que había toda una liberación sexual en los 80s y bueno, desde antes en Estados Unidos y sobre todo en San Francisco. Los médicos no querían aceptar que había una nueva enfermedad y se vio como solución ilegalizar los poppers, y los poppers eran esa sustancia que consumían para intensificar el orgasmo. También se llegó a creer que el SIDA era la combinación de varias enfermedades venéreas. El Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta detectó 5 casos cercanos y se dio cuenta que todos eran gays, por lo que pensó que la sintomatología que hacía contraer más fácilmente las enfermedades tenía que ver con sus preferencias sexuales o al menos que se transmitía por contacto sexual. Para fines de 1981 se habían detectado ya 180 casos. Las personas se empezaron a referir a la enfermedad como peste rosa, aludiendo a las manchas de sarcoma que tenían en la piel los infectados y porque a los homosexuales se les asocia con la feminidad. También se empezó a llamar inmunodeficiencia adquirida relacionada con los gays, o por sus siglas en inglés, GRID. Y los medios de comunicación respondieron de la misma forma, lo llamaron peste gay, cáncer gay y síndrome homosexual. Después se notó que en Haití había un gran número de casos sin que hubiera en República Dominicana, que comparten isla, lo que dio pie a nuevas teorías. Se pensó, por ejemplo, que tenía relación con el vudú por la escarificación ritual. La escarificación se refiere a un corte superficial, no muy profundo, pero lo riesgoso de esto es que pues, no hay medidas de salubridad, no se limpian los cuchillos y pues, la escarificación se practica pues, nada más, sin conciencia de que pueden resultar infectados. Incluso se llegó a pensar que el SIDA era algo que sufría toda la isla. Empezaron a notar que la cantidad de casos de SIDA detectados fueron en las zonas más pobres, en la zona más pobre, y por ello pensaron que tenía que ver con medidas de salubridad. Por esa zona pasaba un río con el que pobladores se bañaban, en él defecaban y con su agua cocinaban. Haití recibía muchos turistas estadounidenses y muchos de ellos iban y tenían relaciones sexuales. Mientras que en Estados Unidos los turistas por $25 podían conseguir una felación, en Haití podían conseguir hacer lo que quisieran con hombres, mujeres, niños y hasta ovejas, literalmente. La duda que surgió entonces es si los haitianos habían contagiado a los turistas o los turistas habían contagiado a los haitianos. El caso de Haití agregaba otra problemática. De los 24 casos de SIDA detectados, 23 aseguraban ser heterosexuales y aparte el 50% eran mujeres. Un estudio posterior en Nueva Inglaterra agregó que los haitianos tenían prejuicios hacia la homosexualidad y perteneciendo a la principal zona de prostitución del país, sin muchas posibilidades de tener ingresos, tenían que mentir o podían mentir, y por ello las mujeres también terminaban enfermas. Se relacionó con el SIDA un estudio de la UCLA que mostraba que las ratas desarrollaban una invalidez aprendida por no poder escapar a los choques eléctricos. Si perder la esperanza, como en el caso de las ratas, causaba el debilitamiento del sistema inmune, vivir en un mal gobierno, en dictaduras, podría suprimir el sistema inmunológico. Entonces surgió la pregunta de si este era el caso de Haití.
Se llegó a sospechar también de las drogas, ya posteriormente, después del caso de los haitianos, se llegó a sospechar también de las drogas vía intravenosa y de las prostitutas, pero era difícil que ellas o sus padrotes aceptaran que las consumían. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en 1983 llamaron por todo lo anterior a los enfermos de SIDA Club de las 4 Hs. El Club de las 4 Hs por homosexuales, heroinómanos, haitianos y prostitutas, hookers en inglés, y por ello las imágenes en la diapositiva. Nadie con un estilo de vida respetable podría adquirir el SIDA, pero esta tesis también fue derrumbada y fue derrumbada muy pronto, cuando los hemofílicos, personas a las que se había transfundido sangre y niños también estaban siendo infectados, empezaron a prohibir que el Club de las 4H donara. Fue aquí que se pensó por primera vez en el SIDA. Fueron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos quienes le pusieron este nombre. Después se creyó que la causa era genética, porque el 80% de las personas que se habían detectado también tenían sarcoma de Kaposi, sarcoma que suelen desarrollar judíos italianos, pero con el tiempo se bajó el porcentaje. Es el sarcoma rosa, al que me referí hace un momento cuando hablaba de esta cuestión de rosa relacionada con la feminidad y con el sarcoma. Fue con Steven Whitkindall del Centro Médico Cornell de Nueva York que se encontró cuál era la vía de transmisión del SIDA. Volvió a las prácticas homosexuales y pensó que se distinguían de las heterosexuales por el contacto de semen con otro cuerpo masculino. Era válido pensar en el semen, pues los gays que contrajeron la enfermedad eran sexualmente activos. Textualmente entrevistado dice Steven Whitkindall: el síndrome puede tener alguna relación con los anticuerpos circulantes atraídos como resultado del depósito de semen en el canal alimenticio. Cierro cita. Para probar su tesis, aplicó semen de conejo en el ano de conejos una vez por semana y en un periodo de 6 a 8 semanas desarrollaron anticuerpos que además reaccionaron contra el sistema inmunológico. Había dado con la clave del SIDA. Pese a este avance, tuvo ideas que no permitieron seguir más allá, como que el esperma no es peligroso cuando ingresa por la vagina y por eso el sexo heterosexual es seguro, y que en el sexo anal las mujeres desarrollaron un mecanismo inmunológico, además de que el sexo oral nunca existía riesgo porque el esperma parecía no ser peligroso cuando ingresaba por esta vía. Como ven, todas estas afirmaciones en realidad no tienen una base real como la demostración acerca de los anticuerpos. Después, en 1983, es decir, el mismo año, se encontraron casos de personas heterosexuales y se encontró el virus del VIH. Es decir, primero se encontró el SIDA, el caso del SIDA, después el VIH, que es el virus, que ya intensificado es a lo que se llega, es el SIDA. En 1985 se podía hablar de pandemia. Ya se podía hablar de pandemia. ¿Por qué? Porque ya se había hallado el virus en la sangre en todos los continentes. Entonces, tal cual el SIDA ya estaba regado por todo el mundo para 1985. Para tener un testimonio más personal de cómo lo vivieron los enfermos en la época, citaré la novela Al amigo que no me salvó la vida de, disculpen que no sepa francés, Hervé Guibert, a quien se le detectó el SIDA en 1988 y en 1991 por su causa murió. Cito textualmente: se creía que era una enfermedad de brujos y hechiceros o un cáncer que solo afectaba a los homosexuales, prostitutas y africanos, es decir, a toda una serie de personas atípicas y marginales condenadas al odio y a la repugnancia ante el pánico social que sobreviene. Cierro cita. Cuando cuenta que antes de que se hablara del virus o del síndrome le diagnosticaron dismorfia y le dijeron que desaparecería bien entrada la adultez. Para combatirlo le recetaron antidepresivos. Cuenta también que cuando ya se hablaba de SIDA se iba tratando de síntoma por síntoma y que al medicamento se le daba a los enfermos terminales, solo se podía acceder a través de protocolos y comisiones de control que implicaban múltiples análisis. Es decir, en lugar de hacer lo posible por evitar que se extendiera más la pandemia, la burocracia provocaba que por su condición de enfermos de SIDA no tuviesen acceso al mismo trato que personas enfermas de otras enfermedades. Es decir, ya vemos otro caso claro de marginalidad debido a que no están recibiendo el mismo trato que recibirían otros enfermos. De su primer fibroscopía, Guibert señala que fue testigo de la humillación física y moral y que ese examen lo lanzó a la idea de suicidio, pero ese examen era necesario hacerlo si quería poder aspirar al medicamento que existía en la época, antirretrovíricos, que en realidad algunos había quien decía que quien los tomaba
moría más pronto que las personas con SIDA que no los tomaban, pero era la opción que había en el momento. Cito de nuevo a Guibert, cuando se halla en unos circuitos médicos queda reducido a una masa de carne involuntaria bamboleada de aquí para allá, vaciado de su historia y de su dignidad. Cierro cita y abro otra. Sometido a una mirada médica no eras más que otro marica infectado, otro más que, de todos modos, iba a palmarla y que le hacía perder el tiempo, cierro cita, al médico aclarando. En el cine también se podría considerar ejemplo, porque está cercano a la época, es a principios de los 90, la película Filadelfia, donde el protagonista tenía una vida agradable hasta que en su empleo se dieron cuenta que era un enfermo de SIDA y un homosexual. Como señala Guibert, abro citas, los enfermos de SIDA son seres excluidos de la comunidad de los seres humanos. Ahora, bueno, en el caso del siglo XXI, es decir, lo más cercano, ya tomo algunos ensayos y algunos artículos, ya más específicamente sobre América Latina, pero sobre todo México, sobre todo un estudio hecho directamente en el IMSS a pacientes y a médicos para saber qué era lo que, bueno, a todo el personal en el hospital para saber qué clase de trato o qué tanto conocimiento tenían acerca de las personas enfermas de SIDA. Bueno, aunque actualmente existe mucha información clara respecto a qué es y cómo prevenir el SIDA, la información no es digerida por el común de las personas. Un prejuicio puede ser elaborado mentalmente de forma racional y relacionado con juicios más profundos hasta formar una idea convincente. En términos humanos, esto puede ser más peligroso porque la razón apoyaría una actitud discriminatoria. Para ejemplificarlo, tomo un estudio que se realiza al personal de servicios de salud públicos en México, donde César Infante nota que los médicos jerarquizan entre salvables y desahuciados. Un médico dice textualmente, según este estudio, abro cita, no hay necesidad de exponerse a un riesgo de infección operando a pacientes con VIH-Sida que finalmente morirán. En esta aseveración observamos el prejuicio de que hay mayor riesgo de infección, cuando en realidad la limpieza constante que tienen los médicos es justo para evitar las infecciones. Para ello es esterilizarse, para ello es el usar guantes desechables, etc. Pero también tiene un argumento racional y cierto, que una persona con VIH-Sida tiene más probabilidad de morir que personas con otras enfermedades. Alude a la probabilidad real de que el enfermo de SIDA muera más pronto, aunque se le dé cuidado. Pero en el sentido de que ambas son vidas, tanto la del enfermo de SIDA y el enfermo de cualquier otra enfermedad, y de que el médico escogió la responsabilidad de salvaguardar vidas, se esperaría que atienda al enfermo de SIDA y al resto de enfermos de la misma manera. Aunque existe mucha información sobre la enfermedad, ni los integrantes del hospital, de las clínicas, de los servicios de asistencia médica públicos, están al tanto de ella. Un ejemplo es que el personal entrevistado por Infante no coincide sobre la función del aislamiento al enfermo de SIDA. El 46% de los que él entrevistó piensa que es para proteger al enfermo de SIDA. El 26% piensa que es para proteger al resto de los enfermos de los pacientes con SIDA y el 28% cree que es para la protección del personal. Siendo un poco más específico, abro citas, 78% de los médicos, 89% del personal de enfermería, 85% de los laboratoristas y, algo que llama la atención, 33% de psicólogos o consejeros se considera en riesgo de infectarse al tratar a las PBBS, que se refiere a las personas viviendo con VIH-Sida. Cierro citas. Que el personal crea que está bajo un riesgo real de enfermarse tiene consecuencias prácticas. A los enfermos de VIH-Sida se les margina de la salud. Cuando van por sus medicamentos, los funcionarios dicen no tenerlos y cuando el seropositivo o el enfermo de SIDA se encuentra hospitalizado, los médicos no realizan sus rondas. Las quejas por violación de derechos humanos a las personas con VIH puestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de diciembre de 2001 a marzo de 2013 coloca al IMSS con el mayor número de quejas. Casi el 80% de las quejas son con respecto al no atender de forma justa a los enfermos de SIDA en el IMSS. Por número de quejas, Jalisco aparece en el tercer lugar a nivel nacional, solo debajo del entonces Distrito Federal en el 2013 y del Estado de México. Bueno,
Notamos que la abundancia de prejuicios imposibilita saber la procedencia de la enfermedad. Además, la racionalidad instrumental médica, es decir, el alto nivel de tecnificación en la medicina, crea un espacio deshumanizado que genera pérdida de identidad con el cuerpo. El sujeto, literalmente, es visto como un objeto. Considerando que tienen mayor riesgo de infección, eso es cierto, hombres que tienen relaciones homosexuales, transexuales, trabajadores sexuales y sus clientes y consumidores de drogas inyectables, hay un estigma de los enfermos de SIDA de que no serán tratados con dignidad o no habrá discreción, y por ello en muchos casos cuando una persona cree que puede estar contagiada de cualquier enfermedad de transmisión sexual más allá del SIDA, terminan yendo ya hasta los últimos momentos porque no confían no sienten confianza hacia los médicos o hacia el personal. A menudo, a menudo los comportamientos de las personas que pertenecen a estos grupos de mayor riesgo les causan problemas sociales o jurídicos que aumentan su vulnerabilidad al VIH y reducen su acceso a los programas de diagnóstico y tratamiento. La enfermedad del VIH muestra cómo vivir en una situación marginal causa más marginación, de no haber discriminado a las personas por sus preferencias sexuales. No tendrían, por ejemplo, que pagar por sexo a gente que muy posiblemente está contagiada de alguna enfermedad venérea. El SIDA no le da a la gente por ser homosexual, por ser drogadicto, negro o por ser prostituta, pero los médicos, ante el desconcierto, hablando de los 80s, de la aparición, creían que era únicamente por ello. Prejuicios y estereotipos los distraían, pues era verdad que en estos grupos se encontraba casi todos los que tenían la enfermedad. Los médicos notaron lo mismo que el resto de la sociedad, que los medios de comunicación también. Aunque no era una enfermedad que le daba solo a la gente odiada o a la gente con prácticas consideradas inmorales, personas que no tenían esas prácticas también la podían contraer. El problema es que un discurso médico es enunciado y tomado como discurso de verdad en tanto está científicamente comprobado. Hay retroalimentación y es muy posible que forme parte de sus prejuicios y el médico con respecto a la sociedad recibe retroalimentación, pues forma parte de ella y es muy posible que forme parte de sus prejuicios y estereotipos, pero el discurso médico no solo es producto, sino que también tiene la capacidad de sostener discursos. El periodismo de los 80 supuestamente quería ser objetivo para tratar con un tema tan serio como lo es una epidemia de rápido crecimiento, pero si el testimonio que toman por cierto es el del médico desconcertado avalando estereotipos morales, no les costaba trabajo creer que conductas perversas o desviadas estén causando las consecuencias. Bueno, ya para cerrar de nuevo con datos de la Organización Mundial de la Salud, algo que se podría considerar logros, a mediados de 2017, 20.9 millones de personas infectadas estaban en programas de tratamiento antirretrovírico, que es el que reciben actualmente las personas con SIDA, que aunque no pues los cura, les puede dar una condición de vida aceptable como si tuvieran una enfermedad crónica, de tipo crónica. La tasa de transmisión materno-infantil es del 15 al 45%, pero se puede intervenir para reducirla. Hasta julio de 2017, 122 países habían tomado la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de proporcionar el tratamiento de antirretrovírico, y esos países abarcan el 90% de los infectados. La ampliación del acceso al tratamiento constituye una parte fundamental de una nueva serie de metas para 2020 que tienen por objetivo poner fin a la epidemia de SIDA en 2030. Y por último, con ayuda de la sociedad civil y asociaciones, el VIH se redujo en un 39% de 2000 al 2016 a nivel mundial. Muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas para los compañeros, no sé si tengan alguna. La pregunta es para Guadalupe. Primero ocupo que me aclares algo porque no me quedó muy claro. Cuando propones esta parte de las huelgas, ¿decías tú que son innecesarias? Y en base a eso te voy a preguntar. Primero respóndeme si crees que son innecesarias o aclárame ese punto, por favor. Bueno, en lo personal yo digo que se me hace injusto de que la única manera en la que tengamos nosotros para manifestar este tipo de
¿cómo se podrá decir? Que nos damos conformes con los hechos que están ocurriendo en nuestro entorno, o sea, hagamos huelgas. O sea, prácticamente al gobierno no le va a importar que hagamos o no huelgas, van a decir, están haciendo huelgas, pues que hagan lo que quieran, es la pérdida de tiempo de ellos. Entonces, en este caso, nosotros como personas deberíamos hacer otras cosas en vez de estar haciendo huelgas. Ok, ya que me respondiste esto, ¿tú qué propones que pueda ayudar para manifestarnos sin, o que vean la inconformidad que tenemos como sociedad y pues no hacer huelgas? Pues prácticamente nunca vamos a estar… Bueno, ¿me podrías repetir tu pregunta, por favor? Que ya que tú consideras que el hacer huelgas es innecesario, ¿tú qué propones para manifestar la inconformidad? Pues prácticamente podría decirse que una manera de interpretar nuestra inconformidad sería como uniéndonos nosotros mismos. Nosotros ahorita como estamos como jóvenes actualmente, sé que algún momento de nuestra vida se nos va a poner en mente, vamos a querer hacer una familia o tratar de formar parte de algún sistema por lo regular educacional o que esté más inculcado a estas cuestiones de lo cultural y lo social. En ese caso podría decir como nosotros desde un inicio, bueno, las personas que gustan tener hijos, tratar de inculcarles eso, y nosotros ahorita como jóvenes tratar de cambiar nuestras perspectivas, aunque sé que en sí es un poco muy cruel porque, como lo mencioné en la exposición, ya todo este sistema de violencia está normalizado, pero en sí, como nosotros como jóvenes podemos erradicar eso en las futuras generaciones que puedan venir, o en los mismos sistemas educacionales a los que asistamos en un futuro. Bueno, yo tengo el punto intermedio de lo que es tu opinión y lo de ella. Entiendo perfectamente que ella menciona que los valores de las personas y que puedan haber cambios vayan a partir de la familia, porque es verdad, o sea, los valores y los grandes cambios se inculcan en la familia. Es bien sabido que la educación empieza en casa. Sin embargo, los cambios que queremos hacer de inmediato sí se tienen que ver de una manera como una manifestación, una huelga y todo eso, porque realmente es lo que hace impacto. Eso me recordó a una lectura que vimos de hecho en Postcoloniales, que era con el autor Malcolm X, que él decía que la única manera en la que hubiera un verdadero cambio, en este caso para los negros, era con violencia. Y si tú lo piensas, en realidad en ese punto sí, porque a los negros no se les tomaba en cuenta y se les culpaba por delitos que no habían hecho. Entonces él decía que la manera de que realmente se reflejara un cambio era haciéndolo a través de la violencia. Entonces entiendo tu punto de vista en el que dices se necesita una huelga porque sí, llama la atención de manera inmediata, pero la solución que da ella es a largo plazo, pero también va a cambiar la sociedad completamente. A mí, no sé, yo te preguntaría, Guadalupe, en tu estudio, bueno, que estuviste cercana a este tema, si de pronto te sensibilizaste un poquito a que de pronto la sociedad, estas cosas que están pasando, porque dijiste en algún momento, bueno, habemos quienes no somos conscientes del grado de estado de violencia en el que estamos, pero ¿qué pasa si ya te sucede esto? O hay personas que ya les ha sucedido y que son las personas que se están manifestando. De hecho, en México se está diciendo que las madres son las que parece que van a empezar a tomar el frente de estas manifestaciones que, no sé, una década ya están pasando en México o poco menos años. Entonces, haciendo referencia a lo de las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, que eran ellas, las mujeres, las que estaban todos los domingos haciendo la marcha. Entonces, si de pronto encontraste alguna referencia que también eso divide la sociedad a los que han sido afectados por estos hechos y están al pie del cañón, organizándose, manifestándose, expresando el dolor que tienen y haciendo una demanda, y de pronto los que estamos como normales, que llevamos una normapatía de lo que pasa y somos insensibles. Entonces, no sé si de pronto te encontraste como con esa noción. Y si de no ser así, ¿qué opinarías al respecto? Bueno, en lo personal, como dices tú, sí lo mencioné. Ay, perdón.
Bueno, como lo mencionas tú, pues sí hay personas que hacen las huelgas por el hecho de que están más arraigados a estos problemas, ya sea porque los hayan pasado personalmente o que por terceros. Incluso yo en lo personal sí me he pasado, no por hasta ese grado de que me hayan agredido físicamente, pero tal vez en un momento se me agredieron, podría decirse que subjetivamente, por el simple hecho de, pues, de decir, pues, eres estudiante y pues tú no tienes muchas oportunidades y todo esto. Entonces, pues, sí se generaliza por todo esto y no sé cómo decir. Ay, se me va. Se me va. Bueno, yo aquí. Primero, también es dirigido hacia ti, Lupita. Bueno, primero me pareció muy interesante la analogía que hiciste de pues el dominó y la inseguridad a través de los estudiantes. Me pareció un tema muy interesante el que tomaste porque académicamente hablar la voz del estudiante a través de esta problemática, es decir, el problema de la violencia hacia el estudiante desde el estudiante, pues es muy interesante también entender tu punto de vista. Me parece que este caso de las huelgas, pues no va dirigido específicamente hacia el gobierno como tal, sino que es algo que se englomera, es decir, tiene puntos laterales. Las huelgas nacen como voz del pueblo para el pueblo, o sea, no específicamente se hacen las huelgas para que Peña Nieto las escuche. No, o sea, es una forma también de hermandad, de abrazar y de exponer la inconformidad del pueblo para el pueblo. O sea, también podría ser otra vertiente de ver las huelgas. A partir de esto, quiero que nos expliques un poquito más esto del efecto dominó, porque fue como muy rápido, fue como un poco la conclusión que hiciste, pero me parece muy interesante esta parte de la analogía a través del dominó. Entonces, si bien entendí, la primer ficha como tal es la inseguridad que tenemos, y atrás de esta inseguridad podemos encontrar el miedo que hay entre nosotros, y pues el miedo se propaga de manera muy fácil, es decir, una ficha cae otra, cae otra y cae otra. Me parece que la inseguridad se encuentra en los jóvenes en general, aunque también se le ha dado un gran énfasis en los estudiantes, jóvenes estudiantes. Me gustaría que nos explicaras un poco acerca de esto, de por qué elegiste como tal, no jóvenes en general, sino los estudiantes, la inseguridad en los estudiantes, y a través de esta analogía que nos hiciste muy interesante del dominó. Okay. Ya si me trabo, disculpen porque pues me pongo nerviosa. Con respecto, yo escogí relacionarlo con un juego de dominó. Cuando acomoda las fichas paraditas para jugar. En este caso, como lo acabas de mencionar, sí puse como primera ficha la inseguridad. Como tal, todas las fichas, como las analicé, las examiné, intenté interpretar como todos los problemas sociales que tenemos. En sí, yo imaginé que la ficha es el marco social y cultural de la normalización de los problemas, de la violencia en general. La inseguridad va con uno y se va haciendo así con todos los problemas, tanto como los feminicidios y la corrupción y todos los problemas que les mencioné, que son varios. Y es como en sí, hasta el último quedan como toda la sociedad, porque todo en sí está la sociedad. Y al momento de que todos nosotros en general normalizamos todo esto, pues sí termina afectándonos. Aunque digamos que no es que no nos afecta, es que sí nos afecta. Y pues, no sé. ¿Por qué elegiste encontrar el concepto estudiante y no joven? En sí, porque pues la mayoría de nuestra población viene siendo más entre jóvenes de 15 a 29 años, aunque sí también hay más sectores como personas mayores, adultos y todo esto. Yo siento que los más afectados en este sistema de la cultura y nuestra sociedad somos en general los jóvenes y los estudiantes. Como ya te lo mencioné, somos los que pues, en general tratamos de hacer cambios, y pues al ver esta normalización de violencia pues no podemos hacer mucho. ¿Sí me entendiste? ¿Sí, no?
Agradecemos la participación de los compañeros y hago entrega de las siguientes constancias.